Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Segunda etapa, el purgatorio o la humana comedia. Estación 36. Vigilados por Catón el incorruptible. Así fue que iniciamos la segunda etapa del largo viaje que hice acompañado por Dante Alighieri. En esta etapa recorrimos mundos soñados y experimentados por hombres y mujeres a lo largo de la época moderna. Atrás dejamos la pesadilla del infierno en que se ha convertido la vieja civilización del materialismo, el capitalismo y el estatismo, y nos aprestamos a encumbrarnos por una alta montaña cuya forma era de un cono truncado en la parte superior. La montaña del purgatorio tenía a su alrededor, en las diferentes fases del ascenso hacia la cumbre, 12 amplias explanadas. Las primeras 5 formaban parte del antepurgatorio, y allí se encontraban las sombras de las primeras elaboraciones intelectuales y de las primeras experiencias prácticas mediante las cuales hombres y mujeres insignes intentaron con poco éxito construir un paraíso en la tierra. En las otras 7 explanadas que forman el purgatorio propiamente tal, encontramos a los hombres y mujeres que todavía ascienden trabajosamente por caminos que conducen hacia una nueva civilización, una civilización de personas de conocimiento, creativas, autónomas y solidarias, que conocí solamente al llegar a la cima. Fue para nosotros, y será para ustedes, un arduo y cada vez más difícil ascenso, que se realiza subiendo por unas escalas empinadas que conducen por etapas a la cúspide de la montaña, donde se encuentra un enorme valle fértil que parece un verdadero paraíso terrenal. Para surcar los ríos y senderos que nos esperan, mi ingenio requiere desplegar las alas y, como una nave voladora, dejar atrás los espacios tan crueles del infierno que ya recorrimos. Que despierten, pues, mi imaginación y mi intelecto, y acompañado por el glorioso Dante, quien fuera el primer creador del espíritu que en su tiempo inspiró el Renacimiento, iniciemos el ascenso. Lo que ahora contaré es lo que sucede en esta segunda zona de ultratumba, allí donde el espíritu humano se limpia y se va haciendo digno de remontar hacia una vida nueva. Me encontraba en un ambiente sereno, de aire puro como el zafiro oriental, que resultaba dulce y amable a mis sentidos, contrastando con el vaho muerto que nos había entristecido la vista y el pecho durante el recorrido por el infierno. Me hizo sonreír alegremente la salida por el oriente del planeta del amor, escoltado por las estrellas de la constelación de Piscis. Me volví después hacia el occidente, por donde se ponía el planeta de la guerra, y me puse a observar las estrellas tan fieles y bellas que el mismo cielo se regocijaba en ellas. El maestro me indicó la ruta a seguir, precisando que la montaña que habríamos de subir se encontraba al sur del mundo, justo en las antípodas del inmenso foso infernal que habíamos encontrado en el norte. Apartando la mirada del firmamento y siguiendo con la vista la dirección que me señalaba el poeta, vi a un hombre solitario de unos 50 años, distinguido y musculoso, cuya prestancia física lo hacía digno de aún mayor reverencia de la que un niño adopta ante un padre severo. Su barba era larga y entrecana, igual que la cabellera que le caía sobre el pecho en 2 largas trenzas. Su rostro se encontraba iluminado por el resplandor de 4 luces sagradas que lo iluminaban más que si se encontrase en las cercanías del sol. Me acerqué a mi maestro y le pregunté en un susurro: ¿quién es este señor
cuya mirada inquisitiva me ilumina y amedrenta al mismo tiempo? Este hombre, me dijo Dante, merece nuestras reverencias. Es el espíritu de Marco Porcius Catón, conocido por haber sido incorruptible. Vivió en la antigua Roma en tiempos de Julio César. Fue un persecutor incansable contra la corrupción de los políticos, escrupuloso en los asuntos de dinero y respetuoso de la legalidad republicana. Promovió el gobierno de personas excelentes, y si los políticos no lo eran, los persuadía para que se cultivaran y denunciaba a los que se apropiaban indebidamente de fondos públicos. Como cuestor, procurador de justicia y senador, no dejaba pasar ningún delito sin enfrentarlo con decisión y obstinación, lo que le valió el odio de la clase política, pero no se dejó corromper ni siquiera por el César, al que desafiaba denunciando su crueldad con los adversarios. Cuenta Plutarco que cuando Catón era un niño, un tal Silo le exigió que apoyara una causa en la que no creía y que acusara a otro niño por algo que no había hecho. Como Catón no le contestaba, Silo lo agarró y lo colgó por la ventana sujeto de los pies, pero el muchacho se mantuvo firme y no dijo nada. No creo que el hombre que custodiaba el camino haya escuchado la explicación que me susurró Dante al oído, pues se apresuró a preguntarnos, agitando su barba para darnos a entender que nos cerraría el paso si no teníamos una buena explicación de nuestra presencia en ese lugar. ¿Quiénes son ustedes que avanzan tan sucios como si vinieran escapando de la prisión eterna? ¿Quién los ha guiado hasta aquí, desde la profunda oscuridad de los abismos infernales? ¿Acaso el cielo ha dispuesto a anular las leyes que impiden a los condenados escapar y llegar hasta estos valles que están a mi cargo? Mi guía entonces le explicó: este que me acompaña es un hombre que no ha conocido todavía la muerte, y yo no soy un espíritu del infierno, pues gozo de la eterna libertad. Tengo el encargo de conducir a mi pupilo, para que aprenda y se oriente en el mundo al que debe regresar, donde se encontraba perdido y confundido como en una selva oscura. Ya le he mostrado los lugares donde están castigados los culpables de la grave crisis que atraviesa la humanidad, y ahora debo llevarlo al encuentro de los que lo han antecedido en la búsqueda de caminos de liberación y de solidaridad, para que lo orienten a él y a los jóvenes de su época en el ascenso hacia una vida nueva y mejor, donde pueda expandirse la experiencia humana. Si es como dices, respondió el espíritu de Catón, cuentan con mi autorización para continuar, pero debo advertir a tu pupilo que es menester que se lave y se bañe cuidadosamente, pues en los espacios a los que van se requiere entrar limpio de cuerpo, de mente y de corazón. Por la parte inferior de este valle hay una vertiente donde se agitan aguas cristalinas. Allí tu pupilo se podrá bañar hasta quedar purificado de cualquier residuo con que pueda haberse contaminado en los espacios sombríos por donde pasaron. Después pueden subir por el otro lado, donde el acceso a la montaña es más expedito. Entonces Catón se alejó, y yo me presenté ante el maestro rogándole que me condujera al lugar donde estaban las aguas de la purificación. Cuando llegamos a la vertiente, me metí al agua y el maestro me ungió el cuerpo con frescas ramas que fue arrancando del terreno y que, oh maravilla, apenas sacaba una, enseguida brotaba otra en su lugar. Estación 37. Encuentro con los utopistas. Ascendimos hasta la primera explanada. El sol había bajado al horizonte
y nos encontramos a orillas de un mar inmenso, sin saber el camino que debíamos tomar. En el cielo se veía Venus más brillante que lo habitual. Ya emprendíamos la marcha con el corazón, aunque todavía nuestros cuerpos permanecían quietos, cuando de pronto, frente a nosotros, pero a la distancia, apareció una luz espléndida que se deslizaba sobre las aguas del mar, más veloz que el vuelo de un águila. Aquella luz era más grande y brillaba con mayor intensidad que las luces de fuego que vimos en el infierno. A medida que se acercaba, comencé a distinguir un objeto blanco, y mirando con detenimiento, me pareció distinguir una figura de la que brotaban dos grandes alas. Yo la miraba en silencio, enteramente concentrado, pues nunca había visto algo semejante que surcara los aires de ese modo, y que a medida que se acercaba a nosotros, aumentaba su resplandor, tanto que me costaba mantener la vista en él. El sujeto venía sobre una sutil embarcación que apenas tocaba el agua. Estaba parado en la proa como un timonel. Era tan hermoso que no atiné a pensar en otra cosa que en la eterna felicidad. Cuando estuvo más cerca, pude distinguir que en la barca venían sentados 3 individuos. Entonaban un himno cuya melodía me extasiaba, pero no pude distinguir lo que decían, pues se me confundían las palabras de uno que cantaba en inglés, el otro en italiano y el tercero en francés. El ser luminoso se detuvo en la playa, los 3 personajes se pusieron de pie y desembarcaron. El que los trajo viró la proa de la nave y se alejó tan rápidamente como había venido. Los 3 hombres, que comprobé que no estaban vivos en su cuerpo porque el sol pasaba por ellos sin hacer sombra en la arena, se miraron desconcertados, como quien no sabe por qué se encuentra en un lugar enteramente desconocido. Entonces los recién llegados notaron nuestra presencia y se nos avecinaron. El más anciano de ellos se dirigió a mi maestro. Nos trajeron hasta aquí, pero no sabemos ni dónde estamos, ni para qué llegamos a este lugar. Quizá ustedes puedan orientarnos. Dante tomó la palabra y explicó. Como pueden ver por la sombra de su cuerpo que deja el sol en la arena, este hombre al que acompaño aún está vivo y tendrá que volver a la tierra. Ha sido conducido hasta los lugares donde perviven los espíritus de los que ya fuimos, porque en la tierra reina el desorden, la confusión y la maldad, estando la civilización humana en una extrema agonía. Este hombre piensa que es necesario crear una nueva civilización y que la humanidad despliegue nuevas formas de desarrollo, transformación y perfeccionamiento. Ha dedicado su vida a concebir y a experimentar modos posibles de reorganizar la economía, la política y la cultura. Pero ya entrando en años, se encontró desorientado y perdido sobre lo que conviene al mundo y sobre cómo avanzar hacia una mejor sociedad. El cielo se apiadó de la humanidad en crisis y valoró el empeño de este hombre, por lo que fui invitado a guiarlo en su largo recorrido por los círculos donde viven los espíritus, para que aprenda sobre lo que lleva al infierno y lo que conduce al paraíso. Así, cuando regrese a la tierra, podrá transmitir y enseñar lo que haya aprendido de los que tenemos abundante experiencia y saberes, pero que ya no podemos intervenir en el curso de la historia. Imagino, pues, que ustedes fueron traídos hasta aquí porque algo importante le podrán comunicar si es que se dignan hacerlo. Cuando aquellas almas supieron que yo estaba vivo, fue tanto su asombro que de inmediato se allegaron frente a mí, disponiéndose a escuchar las noticias que les pudiera dar sobre la situación actual del mundo. Una de esas luminosas sombras, no sé cómo describirlas mejor, la del más anciano, se adelantó y me abrazó con tanto afecto que me indujo a corresponder su cariñoso abrazo.
pero entonces experimenté por primera vez la diferencia entre un humano que sigue vivo y uno que ha fallecido, pues 3 veces le tendí mis brazos y las 3 veces mis brazos volvieron a mi pecho sin haber sentido la presencia de ese espíritu. Supongo que el anciano advirtió mi sorpresa, pues me sonrió y se distanció 2 pasos diciendo: yo amé tanto a mis coterráneos que al saber que eres una persona viva, el afecto despertó en mí con igual intensidad que cuando viví en la tierra. Amé a mi país y a la humanidad con tan puro sentimiento que entregué mi vida por ellos, y mientras pude hacerlo, oré, trabajé y actué con tanto deseo de que todos fueran felices que llegué a proponer la utopía de un mundo ideal. Me convencí de que era posible acercarnos como sociedad a un ideal de vida comunitaria que facilitara el desarrollo personal y el logro de una vida buena para todos. Para ello es necesario que comprendamos la verdadera naturaleza humana y que asumamos conscientemente la vocación y el destino al que estamos llamados como individuos y como colectividad. Al escuchar esas palabras apasionadas, sentí que entre ese espíritu y el mío se establecía una corriente que nos unía de algún modo especial. Me dieron deseos de abrazarlo nuevamente, pero ya había entendido que cualquier expresión corporal de afecto sería inútil, por lo que me limité a inclinar mi cabeza en señal de respeto y reconocimiento, y solamente atiné a preguntarle quién era. Fui inglés, de nombre Tomás Moro, y estoy aquí junto a mis compañeros Tommaso Campanella, italiano, y Etienne Cabet, francés. Nos une, y es la razón por la que peregrinamos juntos, haber creado en nuestra imaginación y haber impulsado con nuestra inteligencia y voluntad modelos de perfección para la sociedad humana. Nuestros proyectos de sociedad fueron muy diferentes uno del otro, pero los creamos con similar espíritu, buscando la felicidad de los hombres y mujeres, tanto como sea posible alcanzar, viviendo en una comunidad bien organizada. Al escuchar estas palabras y saber que estaba frente a personajes que en mi juventud había admirado tanto, mi corazón comenzó a latir con tal intensidad que me costaba respirar. Solo después de 2 o 3 minutos pude expresar mi emoción por encontrarme ante tan insignes y amados personajes. Ya la presencia de sus espíritus llena mi alma de gozo, les dije. Conozco sus obras principales y me encantaría mantener una conversación profunda con ustedes e intercambiar ideas a fin de buscar juntos el mejor camino para la humanidad de hoy que se encuentra tan desorientada. Fue Campanella quien dijo: si ya has leído nuestras obras, poco más podríamos contribuir a tu búsqueda, pues debes saber que cuando el ser humano muere, no continúa con las mismas necesidades, preocupaciones, intereses, deseos y aspiraciones que cuando está vivo. Llegados a este lugar, solamente nos mueve a ascender en la escala del desarrollo espiritual. Mi maestro notó la decepción que al oír esas palabras se dibujó en mi rostro, por lo que intervino diciendo: desde el momento que ustedes, almas superiores, fueron traídas ante mi pupilo, es porque el destino quiere que algo nuevo aprenda de ustedes, más allá de los libros que él haya leído. Por eso les ruego que presten atención a lo que desee preguntarles, pero debo advertirles que todo deberá desarrollarse en breve tiempo, pues recién estamos comenzando esta etapa del viaje y tenemos un largo recorrido por delante. Al decir esto, mi maestro se sentó en la arena y lo imité. Los 3 espíritus de los utopistas se instalaron frente a nosotros, adoptando la posición del loto. Así se estableció un ambiente propicio para que se desenvolviera una lección en la que yo
era el único alumno que estaba ante 4 maestros excelentes. No podía haber esperado algo mejor. Estación 38. El proyecto de Tomás Moro. Después de reflexionar un momento, expuse la pregunta que representaba mejor lo que me interesaba saber, considerando el escaso tiempo disponible y el hecho de que los maestros no podían ir más allá de lo que habían pensado y escrito mientras vivieron. Como conviene siempre centrarse en lo principal, les solicito que me indiquen 2 ideas o propuestas que cada uno de ustedes considera las más importantes en cuanto influyen profunda y ampliamente en la creación de un orden social que favorezca el desarrollo humano y la felicidad de las personas. El primero en tomar la palabra fue Tomás Moro. No podrías habernos hecho una pregunta mejor que esa, que es también muy difícil para mí responder, pero trataré de hacerlo lo mejor posible, aludiendo a lo que describí que sucedía en Utopía, la ciudad de mis sueños y de mis desvelos. El primer elemento que destaco es que en Utopía el ordenamiento político se constituye desde las personas y las familias hacia arriba, y los cargos de representación y autoridad se renuevan todos los años. Así, los utopianos impiden que el poder se concentre, que se impongan sin consideración de los deseos del pueblo y que se consolide una sociedad política separada y por encima de la sociedad civil. Cada conjunto de familias que habitan un lugar eligen cada año un magistrado, que llaman filarca, y por cada 10 filarcas con sus correspondientes familias, eligen otro magistrado, llamado archifilarca. Todos los filarcas, que en Utopía eran 200, pero que serán más o menos según el tamaño del país, eligen al príncipe de una lista de 4 candidatos, designados por los habitantes de 4 sectores en que se organiza la ciudad, previo juramento de que han de optar por aquel que consideren el más apto para el cargo. El voto es secreto, nadie sabe a quién otro da su sufragio. El príncipe permanece en el cargo hasta que se lo destituya por sospecharse que piensa erigirse en tirano. Los archifilarcas son elegidos anualmente, pero pueden conservar sus cargos mientras sean reelectos. En cambio, todos los filarcas deben cesar en sus funciones al cabo de un año, de manera que los ciudadanos van rotando en esta responsabilidad de representar a sus familias. Cada 3 días y con frecuencia mayor si hace falta, los archifilarcas se reúnen con el príncipe para tratar acerca de los asuntos del Estado en general o diferencias particulares que surgen a veces entre las personas, cosa que en Utopía no es frecuente porque allá se dialoga hasta encontrar acuerdos. Cada vez que se reúne el Senado que forman los archifilarcas, asisten 2 filarcas, distintos en cada ocasión, de manera que los de abajo siguen, vigilan y se informan de lo que hacen sus representantes. Es norma fundamental de ese gobierno no adoptar decisión alguna en asuntos de interés público sin haberla debatido al menos en 3 días distintos en el Senado. Yo miré a Dante y noté que se sorprendía de que fuera posible un sistema de gobierno tan democrático y participativo, pues él había propuesto un gobierno regido por un monarca sabio, prudente y bueno. Me sorprendió Tomás Moro, porque como si hubiera penetrado en mis pensamientos, se refirió al punto. La razón por la que no me pareció óptima la solución de concentrar el gobierno del país en un sabio, bueno, prudente y desinteresado, o en un grupo de personas excelentes, como pensaron Platón, Aristóteles e incluso mi amigo Campanella aquí presente, es que si bien ese gobierno puede adoptar decisiones correctas y apropiadas,
el pueblo se desentiende de los asuntos comunitarios y no desarrolla sus propias capacidades de pensarlos, tomar decisiones y resolverlos. Si todos participan, analizan, discuten y conversan para llegar a una buena decisión, todos se irán convirtiendo en personas sabias, buenas y prudentes. Miré de reojo a Dante para ver cómo reaccionaba ante tal explicación, pero se limitó a susurrarme al oído. Interesante punto de vista que por primera vez escucho. Tomás Moro continuó respondiendo a mi pregunta. Un segundo elemento esencial de un óptimo orden social que favorezca el desarrollo pleno de las personas y de la sociedad, lo observé también en Utopía. Consiste en no solo permitir, sino también facilitar la más amplia libertad de los individuos. Aparte del tiempo consagrado a trabajar, que es obligación entre 4 a 6 horas al día, el resto del tiempo queda a discreción de cada uno, según sus inclinaciones individuales, si bien no se admiten excesos. La mayoría dedica mucho tiempo a la lectura, en privado o en sesiones públicas que no son obligatorias. Otros, menos propensos a la vida contemplativa, prefieren consagrar sus horas de descanso al trabajo de su especialidad o al esparcimiento, al deporte, al juego, al ocio, a la música o a la conversación. En Utopía existen muchas religiones, filosofías e ideologías, pero ninguna es oficial. Unos rinden culto al sol, a la luna o a alguna estrella errante. Otros, en cambio, siguen a hombres que descollaron en otro tiempo por su virtud o su gloria. Pero la mayor parte de los utopianos rinde culto a una deidad eterna, invisible, infinita e incomprensible, que está más allá de lo que podemos conocer y se difunde por todo el universo. Consideran impropio determinar a la ligera qué es verdad en religión, pues acaso los distintos credos sean todos inspirados por Dios, que llega a los hombres en diferentes formas y se complace en tal diversidad, siendo por tanto indecente y demencial que unos amenacen y aterroricen a otros por hacerles creer en algo que no les parece cierto. Tomás Moro guardó silencio, dando a entender que era el turno de que tomara la palabra alguno de sus compañeros.